En el plano de Ravnica ocurrieron una serie de misteriosos asesinatos de figuras de autoridad. Segana, del combinado Simic, Teysa Karlov, líder del sindicato Orzhov, además del atentado a la vida de Aurelia, la líder de la Legión Boros, y a Krenko, líder de una banda de trasgos. En este último atentado perdió la vida el inocente Kylox, un científico viachino de la Liga Iset que trabajaba en un proyecto ultra secreto. La investigación de estos hechos estuvo a cargo de la Agencia de Investigaciones Mágicas de Ravnica. Creada recientemente, trabajan de manera independiente, no están asociados a ningún gremio y su jefe es el arconte Esrim. El detective estrella de esta agencia es Alkis Proft, brillante y arrogante. Kellan, el humano medio hada, también forma parte y más tarde se unen Kaya, la Planeswalker, Etrata, la vampiro Dimir, y el fantasma de Agrus Kos, un antiguo agente Boros que luego de morir siguió prestando servicio. A medida que avanza la investigación, han podido atrapar a los presuntos asesinos, y la sorpresa ha sido máxima al darse cuenta que los responsables han sido controlados mentalmente para cometer estas fechorías. Hay una mente maestra con la capacidad de manipular personas y este es el interesante desafío que Alkis Proft acepta resolver. En una subtrama encontramos a Judith, la gran dama del culto a Rakdos, que aprovecha la incertidumbre y trata de inculpar a su propio Parun, el demonio Rakdos, como responsable, con la intención de quedarse con el control del gremio y ser la nueva líder. Agrus Kos se da cuenta del plan de Judith, pero antes de que pueda delatarla, ella lo deja encerrado en una prisión mágica. Por otro lado, Aurelia ha dado un ultimátum de 24 horas para resolver el caso, de lo contrario, la Legión Boros marchará a la guerra contra los Rakdos, ya que los considera culpables. El arduo trabajo de los detectives dio sus frutos. Alkis Proft juntó todas las pistas y resolvió el caso. Les pidió a los líderes de gremio y personajes sospechosos que se reunieran en Vitu-Ghazi para revelar el misterio. La mente maestra que controló a las personas para cometer crímenes era Ova, la dríada central de Trostani, quien usó las raíces de Vitu-Ghazi, que se extienden por todo el plano, para hacer brotar unas flores que liberan un polen mediante el cual se lograba el control mental. ¿Los motivos? Durante la reciente invasión pirexiana, Ova pudo ver una serie de eventos que no la dejaron indiferente, y decidió castigar a los que a su juicio habían actuado mal. Eliminó a Segana, culpándola de haber experimentado con el aceite iridiscente, a pesar de que en realidad Segana estaba buscando una cura para la piresis y por eso estudiaba el aceite pirexiano. A Teysa Karlov la culpó de haber estado conspirando con los pirexianos, cuando en realidad Teysa era una doble agente y obtenía información de los invasores para que Ravnica siguiera resistiendo. A Krenko lo culpó de haberse aprovechado del caos para saquear tiendas y abastecerse de insumos que luego vendería a precios desorbitados. Krenko intentó justificarse de haber puesto en riesgo su propia integridad y la de sus trasgos, pero esas excusas no convencieron a ninguno de los asistentes. Al verse atrapada, Ova comenzó a atacar a todos los presentes, poniéndolos en verdaderos aprietos. El contragolpe fue encabezado por Kaya, y en un esfuerzo conjunto lograron poner fuera de combate a Ova, atrapándola y dejándola inmóvil. La batalla cobró la vida de un personaje más. El elfo guardián Tolsimir murió intentando proteger a Trostani, su líder de gremio. Durante la lucha, la niña masacre aprovechó la confusión para atacar a Judith por rencillas personales. Las dos desaparecieron luego de esto y no se sabe qué les pasó. Aurelia apresó a Krenko por los cargos descritos anteriormente. Al ser Trostani una entidad conformada por 3 dríadas, las leyes de Ravnica no permiten enjuiciarla, ya que las hermanas de Ova son completamente inocentes. De momento, daría un paso al costado, entraría en un periodo de meditación y la nueva líder de los Selesnya sería Emara Tandris.
Lavinia intentaría encontrar la manera de enjuiciar a Trostani, pero sus esfuerzos serían infructuosos. Teysa Karlov reaparece como un fantasma y continúa siendo líder de los Orzhov. Kaya se despide y se va al plano de Kaldheim. Alkis Proft contrató oficialmente a Etrata como su asistente y se dirigen a hacer una entrevista que está pendiente. En Ravnica existe un legendario dragón obsesionado con la omnisciencia y su inteligencia es insuperable en el plano. Con más de 16.768 años, fue el fundador del gremio Iset y durante mucho tiempo fue el líder de ese gremio. Conoció incluso a la muerte y luego de ser revivido se convirtió en el pacto entre gremios viviente, reemplazando a Jace Beleren. Esta leyenda es Niv-Mizzet, la mente ardiente. Actualmente es el protector de Ravnica. ¿Cuál podría ser la razón para que Niv-Mizzet se mantuviera al margen mientras sucedían los crímenes? Los pasos de Proft resonaron mientras caminaba hacia la cámara actualmente ocupada por Niv-Mizzet. Lo acompañaba Etrata, tan silenciosa como un fantasma. Niv-Mizzet se alejó del enorme libro de platino que había estado estudiando y miró fijamente a las dos criaturas más pequeñas. «Oh, mis invitados», dijo. «Conseguir una cita no fue tarea fácil», afirmó Proft. «No está destinado a ser así. Considerando que fuiste tú quien indicó el deseo de hablar conmigo, habría esperado al menos algunos atajos en el proceso». Niv-Mizzet estaba al tanto de que Proft resolvió el caso que aquejaba a Ravnica y salvó la vida de muchos. «Me he enterado de lo inteligente que eres. Quedé bastante impresionado, de verdad. Impresionar a la mente ardiente no es poca cosa. ¿Me hace ganar la respuesta a una pregunta?» «Quizás. Pregunta y tal vez te responda». «¿Cómo es posible que no lo supieras?» Un cambio ínfimo pareció pasar por el rostro del dragón. Proft continuó. «Trostani estaba usando la propia Ravnica para matar a personas que consideraba enemigas de la ciudad. Eres el protector de toda Ravnica. ¿Cómo no lo sabías? Debes haber visto sus maquinaciones. ¿No es más inteligente que tú?» «Estaba ocupado en otras cosas», dijo Niv-Mizzet con cierta rigidez. «Su jueguito no me interesaba, así que me concentré en lo que importaba». «Ah, el proyecto en el que Kylox estaba trabajando para ti. ¿Qué sabes sobre Kylox?» Etrata tiró de la manga de Proft. «¿Recuerdas que se supone que debo evitar que mueras? Eso incluye evitar que te enfrentes a los seres más poderosos de Ravnica». Proft no se movió. «No mucho. Al principio él era un aliado, una especie de amigo. La nuestra era una relación basada en favores y obligaciones, pero yo lo quería de todos modos. Y luego accedió a ayudarte, ¿no? Y murió por ello. ¿Qué proyecto podría valer su vida? Él era cuidadoso, no correría ese tipo de riesgo si no lo considerara necesario». Niv-Mizzet no dijo nada. Proft tomó esto como señal para continuar. «Pero él estaba trabajando para ti y murió, y a ti no te gusta que rompan tus cosas. Sin embargo, no intercediste después de su muerte. Eso me confundió al principio. Aquí estás, el responsable de toda Ravnica, ignorándonos en nuestra hora de necesidad, ignorándonos cuando te insultaron personalmente. Pero mientras lo consideraba, me di cuenta de que la única razón por la que te mantendrías al margen era porque estabas trabajando en algo más grande, algo que consideraste como una amenaza mucho más significativa y existencial que unos pocos pequeños asesinatos. Has muerto y has renacido. Sabes que la muerte es un inconveniente más que un final. Empecé a hacer averiguaciones». Niv-Mizzet siguió sin decir nada. «Kylox no fue el único que trabajó para ti. Tienes agentes en todos los gremios, trabajando duro en diferentes aspectos del mismo proyecto. No les dejas comunicarse entre sí. ¿Por qué si no es porque temes que alguien descubra cómo hacerlo, explotar lo que todavía estás tratando de entender?» «Proft», dijo Etrata con más urgencia, «tal vez ahora no es el momento de mostrarle lo inteligente que eres a la mente ardiente, y en cambio es el momento de decirle lo que estás insinuando antes de que nos coma a ambos». «Oh, por supuesto». Proft se aclaró la garganta y se centró en Niv-Mizzet una vez más.
Encontré una cajita codificada en el laboratorio de Kylox, un cryptex. Me tomó tiempo de codificarlo y sé lo que estás haciendo. Conozco el proyecto Omenpath, los portales interplanares. Niv-Mizzet parpadeó, lenta y deliberadamente. Etrata nunca antes había visto un parpadeo que pareciera una amenaza. ¿Qué crees que sabes?, preguntó, sus palabras como el crujido y el portazo de la puerta de una cripta, pesadas e inmutables. Sé que después de la invasión comenzaron a abrirse grietas en la estructura del plano, en todos los planos, por lo que he podido averiguar. Tus agentes los llaman Omenpaths, un nombre curioso. ¿Puedo preguntar? Un fenómeno natural del plano de Kalheim. He conocido a muchos viajeros de allí. Ahora, por favor. Había una nota peligrosa en la voz de Niv-Mizzet. Continúa. Estos Omenpath se han ido abriendo por toda la ciudad. Una mente menor podría tomarlos como aleatorios, pero tú viste el patrón y pusiste a tus agentes a mapearlos, estudiarlos, comprenderlos. Quieres controlar los Omenpaths. Representan una forma de entrar y salir de nuestro plano, afirmó Niv-Mizzet. Como pacto gremial viviente, son mi responsabilidad. Podrían usarse para explotar las brechas en nuestra seguridad, provocar descontento o contrabandear mercancías fuera del plano, socavando a los comerciantes de Ravnica. Estoy seguro de que tus razones son muy nobles, dijo Proft. Niv-Mizzet entrecerró los ojos. ¿Me está acusando de algo, detective? No nos enfademos con el simpático dragón, dijo Etrata. Planeas mapear, monitorear y controlar cada Omenpath en Ravnica, dijo Proft, sin preocuparse por sus palabras. Más que eso, planeas hacer de Ravnica el centro de este nuevo multiverso recién conectado, el glorioso centro de todo, ¿no es así? Sí, dijo simplemente Niv-Mizzet. Bueno, dado que definitivamente estás haciendo un desastre del proceso, me gustaría ofrecerte nuestros servicios, dijo Proft. Por primera vez, Niv-Mizzet pareció realmente sorprendido. Etrata se llevó una mano a la cara. Tus habilidades deductivas no serían desagradables, admitió el dragón lentamente. Excelente. Ahora está el pequeño asunto de nuestros honorarios. Los costos operativos, como comprenderás, son ineludibles con la economía en su agitación actual.